Hola, soy Maya, bienvenidos a Sonrisa de Venganza, donde la historia pega distinto. Suscríbete. Vamos a sumergirnos. Cada familia tiene una mesa, no metafórica, literal. De madera, laminado o vidrio, rodeada por las mismas sillas en la misma disposición durante todo el tiempo que recuerdas. La mesa de mi familia era de roble oscuro. 6 sillas colocadas bajo una lámpara que mi madre había elegido en 1998 y que nunca consideró reemplazar. Podía sentar a 6, pero éramos 4. Las 2 sillas extra siempre estaban ahí, esperando. Cuando era niña pensaba que eran para personas que merecieran sentarse. Tengo 31 años. Me llamo Celeste Morgan y, durante la mayor parte de mi vida, fui la silla que nadie quería. Mi hermana Dana lo era todo en esa mesa. 2 años mayor, más ruidosa, capaz de llenar una habitación con la energía que mi madre llamaba presencia. Dana reía en los momentos correctos. Estaba de acuerdo con mi padre cuando importaba y discrepaba cuando quería mostrarse independiente. Se casó con un hombre llamado Trevor, que usaba camisas Oxford en las cenas familiares y hablaba de su portafolio inmobiliario comercial con la autoridad casual de alguien que nunca había cuestionado si merecía el espacio que ocupaba. Yo era la otra. No la oveja negra, no lo suficientemente dramática para eso. Era la que mi madre presentaba en fiestas con voz ligeramente baja. Y esta es mi hija menor, Celeste. Está en finanzas, como si fuera un mueble que no encajaba del todo y que aún no habías reemplazado. Tenía un trabajo que mi familia no entendía del todo, un departamento que nunca habían visitado y una vida que había construido en silencio, deliberadamente, durante casi una década. Ese silencio era intencional. Quiero dejarlo claro. Observé lo que sucedía cuando le dabas información a mi madre. Lo catalogaba, lo cruzaba con su lista interna de quien merecía qué, y lo usaba en el momento exacto que causaría el mayor daño. A los 24, justo después de negociar mi primer contrato importante, un acuerdo de consultoría por 340,000 pesos, cometí el error de mencionarlo durante una llamada de domingo. Para el jueves siguiente, mi madre se lo había contado a Dana. Trevor cuestionó si las cifras eran realistas, y mi padre preguntó con completa sinceridad si estaba segura de no haber malinterpretado los términos. Así que dejé de compartir. No por resentimiento, sino por estrategia. Hay una diferencia, y me tomó años entenderla claramente. El resentimiento quiere que la otra persona sienta la herida. La estrategia simplemente deja de entregarles el cuchillo. A los 29, había construido algo irreconocible para la versión de mí que se sentaba en esa mesa de roble observando a Dana abrir cartas de aceptación universitaria, mientras las mías permanecían cerradas porque mis padres ya habían decidido que ella necesitaba más el ahorro. Era directora senior de portafolio en Armon Bealt Management, manejando un libro de clientes de más de 380 millones de pesos. Tenía un condominio privado propio en el East Financial District, una relación de asesoría financiera con un hombre llamado Víctor Reyes, mentor mío desde mi primer año en la industria, y un portafolio de inversiones personales que revisaba trimestralmente y no discutía con nadie en mi familia. Conducía un auto que nunca habían visto. Usaba ropa que nunca habían comentado porque nunca habían estado en la misma habitación que yo cuando la usaba. Vivía una vida que, por todos los estándares, era próspera, y la protegía de la única manera que sabía, siendo invisible. La Navidad cambió eso, pero no de la manera que mi madre planeaba. La invitación a la cena llegó por mensaje grupal a principios de diciembre. Dana la había escrito. Usó la palabra obligatoria como solo alguien que sabe que no tiene autoridad real lo haría, con énfasis extra, esperando que la palabra misma tuviera peso. Obligatoria, cena familiar en casa de mamá, 25 de diciembre 4 de la tarde, vestir elegante. Respondí, estaré allí. Aprendí a no dar demasiadas explicaciones. Una sola confirmación no les daba nada con que trabajar. Llegué a las 4:07. La casa olía a canela y a esa tensión particular que solo existe en habitaciones donde algo ha sido planeado. Lo noté de inmediato, en la forma en que mi madre se movía por la cocina con la energía de alguien que ejecuta, no que recibe invitados. Trevor ya estaba sentado, camisa Oxford planchada, copa de vino tinto exactamente a 2 pulgadas de su plato. Dana estaba cerca de la barra haciendo algo con la ensalada con menos esfuerzo del que parecía poner. Mi padre estaba en la cabecera leyendo algo en su teléfono. Nadie me abrazó. No era raro. Me serví un vaso de agua, me senté en mi lugar habitual, segunda silla desde la izquierda frente a Dana, y esperé. La cena fue corriente. Mi madre había preparado un asado.
Mi padre habló de su juego de golf. Dana y Trevor discutían sobre un diseñador de interiores que consideraban para su baño de invitados. Y yo escuchaba con la expresión atenta que perfeccioné durante años de estar físicamente presente en habitaciones donde no estaba emocionalmente invitada. La conversación se movía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. No era hostil exactamente, pero estaba marcada por la suposición de mi irrelevancia. Fue durante el postre que mi madre se levantó. Caminó a la barra de la cocina y tomó una carpeta manila. Gruesa, deliberadamente gruesa, del tipo que anuncia su importancia. La llevó de regreso a la mesa con ambas manos, como se lleva algo frágil o importante o algo que quieres que todos crean que lo es. Tengo documentación, dijo frente a mí. Su voz clara y firme. Había ensayado esto. 8,000 pesos invertidos. Miré la carpeta. Miré a mi madre. Dana me observaba con esa alerta particular de quien espera un impacto. Trevor se reclinó levemente. Mi padre dejó el teléfono. Contraté a Gerald Cross Investigations hace 6 semanas. Continuó mi madre. Porque tu estilo de vida no tiene sentido, Celeste. El departamento, las vacaciones. Soy tu madre. Necesito entender de dónde viene este dinero. Abrí la carpeta lentamente. Las primeras páginas eran fotos de vigilancia, yo entrando al edificio, estacionando mi auto, saliendo de un restaurante con colegas cuyos nombres mi madre no reconocería. Capturas de pantalla de LinkedIn, copia impresa de mi perfil profesional, páginas de compras, vuelos, ropa, restaurantes, todo compilado de registros públicos y análisis digital. Pasé cada página con calma. 6 semanas de trabajo. Pregunté. ¿Bromas?, dijo Dana. No, respondí. Estoy preguntando genuinamente. Mi madre cruzó los brazos. Nada de esto coincide para un empleado financiero de nivel medio, dijo Trevor. Asintió con seguridad. Yo miré la carpeta un instante más, y luego tomé mi teléfono y escribí a Víctor. Mamá contrató a Gerald Cross Investigations. Haz un chequeo de conflicto con sus clientes. Puse el teléfono boca abajo. La mesa estaba en silencio. Probablemente esperaban que me defendiera, produjera documentación, me alterara. Pero no. Víctor respondió en 90 segundos. Levanté el teléfono, leí el mensaje una vez, lo volví a poner. Luego empujé la carpeta hacia mi madre. Deberías quedarte con esto, dije. Celeste. Mamá. Mi voz tranquila, no fría. Tu abogado va a llamarte. Se levantó 4 minutos después, salió del comedor y cerró la puerta del salón. Dana me miró. ¿Qué hiciste? No hice nada, dije. Recogí el tenedor y terminé mi postre. Víctor Reyes llevaba 27 años en servicios financieros antes de crear su propia firma, Reyes Capital Group, con 12 clientes y un equipo de 3 personas. Para cuando lo conocí a los 23, tenía 340 clientes y reputación por 2 cosas: identificar activos subvalorados y tolerancia cero a conflictos de interés. También era contador forense licenciado y había trabajado para la SEC los primeros 9 años de su carrera. Cuando le mandé el mensaje sobre Gerald Cross, no preguntó por qué. Sabía que cuando yo señalaba algo, ya lo había evaluado y lo que necesitaba era ejecución. El chequeo de conflictos tomó 60 segundos porque ya lo había hecho 2 años antes. Resultó que Gerald Cross tenía entre sus clientes a Whitmore Capital Partners, que 14 meses antes había intentado captar 3 clientes senior de Reyes Capital con documentos que sugerían irregularidades en la estructura de tarifas. La campaña fracasó. Víctor conservaba toda la documentación, creando un rastro forense completo. Lo que el abogado de mi madre le explicó en esa habitación cerrada era que Gerald Cross estaba siendo consultado para confirmar si existía un acuerdo con Patricia Morgan, alias Patricia Holloway, y si el trabajo generado bajo ese acuerdo había sido distribuido a terceros de manera que pudiera constituir conducta procesable. No lo había sido. Mi carpeta era la única copia. Gerald Cross había seguido el protocolo estándar. El abogado fue metódico, explicando la campaña de Whitmore, la conexión con Gerald Cross, la exposición legal y los pasos recomendados. No editorializó. No dijo, tu hija inició esto. Solo informó los hechos. Mi madre hizo 2 preguntas. El abogado respondió. Colgó. Pero con la investigación bastó. Gerald Cross había generado para mi madre 2 facturas duplicadas de 8,000 pesos cada una durante un cambio de sistema de facturación, asumiendo que la segunda era una factura progresiva. No había llamado para cuestionarla porque eso habría requerido explicarle a alguien en Gerald Cross por qué estaba gastando 16,000 pesos para vigilar a su propia hija,
y no quería tener esa conversación. Como resultado, había pagado 16,000 pesos por una carpeta de fotos de vigilancia y una revisión de conflictos que acababa de desmantelar toda la operación. Su abogado le recomendaba, con un tono cuidadosamente medido, solicitar un reembolso completo de ambas facturas y cesar todo contacto con Gerald Cross mientras se revisaba su exposición legal actual. Mi madre estuvo fuera durante 11 minutos. Cuando volvió, se sentó. No levantó el tenedor. No miró a Trevor ni a Dana. Me miró a mí. «Lo sabías», dijo. «Sospechaba», respondí. Víctor confirmó. «¿Quién es Víctor?» Nunca había mencionado a Víctor a mi familia. Nunca había mencionado Reyes Capital Group, ni mi cartera de clientes, ni la promoción que había recibido 18 meses antes, ni el bono de desempeño que había depositado en febrero, que por sí solo superaba lo que mi padre había ganado en su mejor año en la firma donde trabajó 3 décadas. «Es mi asesor financiero», dije. «Ha sido mi asesor financiero durante 8 años». Dana me miraba diferente ahora. La expresión precargada que siempre tenía se había ido. Lo que la reemplazó fue algo que raramente veía dirigido hacia mí desde esa mesa: incertidumbre. «¿Cómo sabía sobre la firma de investigación?», preguntó mi padre con voz cautelosa. «Porque Gerald Cross tiene historial», dije. «Víctor mantiene registros». Metí la mano en mi bolso, el que había colgado en la silla al llegar, el que nadie había comentado, y puse 3 cosas sobre la mesa. La primera era una tarjeta de presentación: Víctor Reyes, director general, Reyes Capital Group. Mi madre la tomó y la volteó. La segunda era una sola hoja impresa, un resumen de mi cuenta de inversiones personales, fechado el 1 del mes, mostrando un valor de portafolio suficiente para explicar el departamento, el auto, el restaurante en el distrito financiero y otros 11 detalles de estilo de vida que, aparentemente, habían requerido 6 semanas de vigilancia para compilarse. La tercera era una carta en papel membretado de Armon Bealt Management, firmada por mi jefa de división, confirmando mi título actual, mi antigüedad y que había sido preseleccionada para un reconocimiento nacional de la industria a anunciarse en febrero. Puse los 3 elementos sobre la mesa y entrelacé mis manos. «El estilo de vida tiene sentido», dije. «Simplemente tiene sentido para una vida de la que no les he hablado». Mi madre miró el resumen del portafolio por largo rato. Vi su rostro atravesar algo. No era exactamente arrepentimiento, ni reconocimiento, sino un territorio complicado entre ambos. «¿Por qué no nos lo contaste?», preguntó. Era la pregunta que había estado esperando. No porque tuviera preparada una respuesta dramática, sino porque contenía la respuesta verdadera dentro de sí misma. «Mamá, gastaste 16,000 pesos para demostrar que yo mentía sobre mi propia vida», dije. Ella no respondió. Esa era la respuesta. Dana estaba en silencio. Trevor también. Mi padre miraba la carta de Armon con una expresión que no había visto antes. Algo que, con otra luz, podría llamarse orgullo, pero que llegaba 9 años tarde para sentirse auténtico. Gerald Cross Investigations reembolsó ambas facturas en su totalidad dentro de 72 horas tras el contacto del equipo legal de Víctor. Mi madre recibió un cheque por 16,000 pesos y una carta de disculpas citando errores administrativos. Dana lo interpretó como una victoria, como si mi madre los hubiera atrapado en algo. No corregí la interpretación. Corregirlo habría requerido una conversación que ya había decidido no tener. El reconocimiento de la industria se anunció en febrero. Fui nombrada una de las 3 ganadoras del Premio Nacional a la Excelencia en Servicios Financieros para directores de portafolio menores de 35 años. El anuncio apareció en 2 publicaciones del sector y, como suele suceder, fue recogido por un diario de negocios regional que publicó un breve perfil, incluyendo mi foto, mi título, mi firma y una cita sobre mi filosofía: construir en silencio y dejar que los resultados hablen. Dana me llamó después de que se publicara el perfil. «No sabía», dijo. «No un felicidades, solo no sabía». «Lo sé», dije. «Mamá sí». Se detuvo. «Está teniendo un momento difícil. Imagino que quiere hablar». Miré por la ventana de mi condominio, el que nunca habían visitado, la ciudad en la que había construido mi vida mientras mi familia se sentaba en una mesa de roble discutiendo qué clase de persona era yo. Era un día claro, de ese tipo de claridad que solo llega en febrero cuando el frío elimina lo suave del aire y lo que queda es preciso y quieto. «Puede llamarme», dije. «Contestaré». Dana hizo una pausa. Eso fue todo. No hubo distanciamiento dramático, ultimátum ni portazo. Mi madre me llamó el domingo siguiente.
Habló del cheque de reembolso y mencionó la palabra perdón 2 veces. Una, sobre el dinero, otra, flotando sola, como quien dice lo siento cuando lo siente pero no sabe exactamente por qué. Acepté ambas. No porque la herida no fuera real. Eran 8,000 pesos. 16,000 pesos no era la herida. La herida era más antigua y estructural, arraigada en años de ser la silla que nadie quería, la voz bajada en la cena, el logro mencionado en voz baja en las fiestas. La herida era una mesa en la que me había sentado desde niña y en la que nunca pertenecí del todo. Pero había construido mi propia mesa. Víctor y su equipo, mis colegas en Armón, los clientes con los que trabajé durante años que me llamaban cuando algo salía mal y confiaban en que diría la verdad aunque incomodara. Un pequeño mundo cuidadosamente elegido que había visto exactamente quién era y decidió sentarse. Esa mesa no necesitaba la otra para validarla. Solo necesitaba que dejara de fingir que la otra era la única que contaba. En agosto, mi madre vendió la casa de Elmwood Court. Ella y mi padre reducían gastos. La hipoteca se había vuelto incómoda, lo que sospechaba desde hacía 2 años por pequeñas señales, muebles sin actualizar, mensajes grupales sobre repartir gastos, los hombros de mi padre tensándose al hablar de la equidad de la vivienda. Encontraron un lugar más pequeño a 20 minutos, un townhouse de 4 habitaciones y sin candelabro de 1998. Supe de la venta por Dana, quien me lo dijo sin agenda particular, solo como información. Hice una pausa y le dije que esperaba que la mudanza fuera bien. Gracias, dijo. Y lo decía de verdad. No le conté a mi madre que Reyes Capital Group estaba gestionando discretamente un fideicomiso de inversión inmobiliaria que incluía, entre 7 propiedades comerciales, un edificio mixto a 2 cuadras de su nueva casa. No era relevante y mis decisiones financieras no son documentación que le deba a nadie. Hay información que no es secreto sino simplemente privada. La diferencia, un secreto se oculta a quienes tienen derecho a saberlo, la privacidad es un límite con quienes no lo tienen. La llamé en su cumpleaños en septiembre. Hablamos 22 minutos. Preguntó por el trabajo. Le conté cosas, no todo, pero cosas reales. Escuchó sin catalogar, o si lo hacía, tuvo la gracia de no mostrarlo. No era exactamente perdón. Era algo más silencioso y duradero. Mi abuela decía, algunas deudas se pagan, otras se disuelven. Pagar requiere transacción, intercambio, recibos, balance en cero. Disolver solo requiere tiempo y la decisión silenciosa de dejar de cargarla. Los 16,000 pesos habían sido devueltos. El resto, decidí que podía disolverse. Conduje desde esa llamada de cumpleaños por el distrito financiero, pasando por mi edificio, por el estacionamiento donde un fotógrafo de vigilancia pasó 3 días documentando mis idas y venidas para una carpeta que terminaría regresando a la mesa. Subí en el ascensor, hice café y me senté junto a la ventana a revisar los informes trimestrales que Víctor había enviado esa tarde. La ciudad se movía afuera, eficiente e indiferente, como hacen las ciudades grandes donde ninguna historia es la historia completa. Donde tu drama, tu triunfo y tu café tranquilo junto a la ventana son igual de invisibles desde la calle. Los números eran buenos, muy buenos, y nadie en esa mesa sabría lo primero sobre ellos. Ya había decidido cómo debía ser. No era castigo, ni demostración de poder. Solo el resultado natural de haber construido algo real en un lugar donde nadie observaba, sin público, sin aplausos esperados. La carpeta seguía en mi bolso. La había llevado desde la cena de Navidad. No como evidencia, no necesitaba nada. La guardé porque, a su manera, era el retrato más completo que alguien en mi familia había armado de mi vida real, pagado a alto costo, y que casi no les decía nada. Pensaba a veces en la brecha entre lo que puede ser vigilado y lo que puede ser conocido. Puedes fotografiar un auto, un restaurante, compilar un perfil de LinkedIn y marcar la bio de la empresa. Puedes gastar 16,000 pesos y producir una carpeta exacta en todos los detalles, y aún así no entender el punto. El punto nunca fue el departamento, ni el auto, ni el restaurante. El punto eran 8 años de madrugadas, mercados estudiados, conversaciones difíciles con clientes asustados que necesitaban a alguien firme. El punto fue una decisión tomada a los 23 en una pequeña oficina frente a un hombre llamado Víctor que miró mi trabajo y dijo: ¿Tienes algo? Primera vez que alguien en un contexto profesional me decía eso sin matices. El punto fue elegir cada día construir en silencio en lugar de defenderse en público. No por miedo, sino porque el silencio era el único ambiente donde algo real podía crecer sin ser manipulado hasta la muerte.
Nada de eso cabía en una carpeta. Cerré la laptop. La ciudad afuera giraba hacia la tarde, un azul gris particular de un atardecer de finales de verano entre edificios. Terminé mi café y escribí a Víctor. Los informes se ven fuertes. Hablamos jueves. Él respondió con un solo emoji de pulgar arriba. Eso fue suficiente.